Lo que nadie esperaba esta noche en Michoacán. Un operativo simultáneo entre Uruapan y Taretán terminó con la captura de 3 presuntos integrantes de una red criminal ligada, según la investigación, a finanzas ilícitas, seguridad privada y contratos públicos. A un costado del centro táctico estuvo Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manso, cuyo caso aún sacude a la región. ¿Qué hallaron en el rancho que podría revelar quién dio la orden final? Quédese hasta el final, porque el giro está en los documentos. La llegada de Grecia Quiroz al centro de mando marcó un punto de quiebre en la investigación. Después de meses de silencio y sospechas sin pruebas sólidas, su aparición con aquella carpeta en las manos cambió el rumbo de todo. No era una simple testigo ni una viuda buscando justicia personal. Era una mujer que traía consigo un mapa completo del poder oculto. Dentro del sobre había fotografías de reuniones privadas, copias de transferencias millonarias y contratos firmados con empresas fachada, elementos que hasta entonces habían permanecido fuera del alcance de las autoridades. El ambiente dentro de la sala se tensó. Todos comprendieron que esa noche podía romperse el círculo de impunidad que había protegido a los implicados. Los documentos que entregó mostraban un patrón que coincidía con los hallazgos previos del equipo de inteligencia. Flujos de dinero entre empresas agrícolas y constructoras, supuestamente dedicadas a obras públicas, pero en realidad usadas para lavar ganancias del crimen organizado. Los nombres de Gerardo y Mario Álvarez Ayala aparecían repetidos en distintas transferencias, siempre vinculados a movimientos que terminaban en cuentas en el extranjero. La precisión de los datos no dejaba margen de duda. Cada folio, cada firma, cada sello formaba una línea que unía a los negocios rurales de Tierra Caliente con la capital del estado. Pero lo más revelador fue el papel de Ernesto Álvarez Ayala, el menor de los hermanos. Según los registros presentados por Grecia, él no manejaba dinero ni armas. Su función era abrir puertas políticas. Aparecía como consultor, como asesor, incluso como donante en campañas locales. Su rastro estaba en las juntas del ayuntamiento, en los eventos sociales, en los contratos de seguridad privada. Era el rostro amable de un engranaje mucho más oscuro. Los analistas concluyeron que sin su intervención, las rutas financieras habrían permanecido invisibles. Ernesto era el puente entre el dinero sucio y la institucionalidad limpia. Esa noche, cuando el reloj marcó las 22:10, todo encajó. Las declaraciones de Grecia coincidían con informes de inteligencia y llamadas intervenidas semanas atrás. Lo que hasta entonces eran sospechas, se convertía en una estructura completa, una red que mezclaba negocios legales, influencia política y recursos del crimen. El ambiente dentro del centro táctico cambió. Las miradas se cruzaron, los mapas se iluminaron sobre la pantalla, y por primera vez, la orden de intervenir parecía inevitable. La pregunta ya no era si actuar, sino cuánto más alto llegaría la verdad una vez que se abriera la puerta. La orden de intervención convirtió la planificación en una carrera contrarreloj. Con la autorización firmada, los mandos fijaron 3 objetivos puntuales y una sincronía milimétrica. La prioridad fue clara desde el inicio: cortar cualquier salida, neutralizar comunicaciones y asegurar la evidencia digital antes de que pudieran borrar o trasladar datos sensibles. Cada unidad recibió su horario exacto, su radio de acción y un plan de contingencia para reaccionar ante respuestas imprevistas. La operación debía ser rápida, precisa y documentalmente impecable. El rancho de Gerardo, en las lomas de San Juan Nuevo, exigía un asalto calculado. Muros altos, torres y vigilancia constante obligaron a desplegar un equipo de entrada forzada junto a escuadrones de aseguramiento perimetral. Paralelamente, un equipo forense móvil quedó en posición para preservar pruebas desde el primer minuto, evitando que armas, documentos o dispositivos fueran destruidos o removidos. No se trataba solo de detener presuntos responsables,
sino de garantizar la cadena de custodia que sostendría las futuras imputaciones. La bodega vinculada a Mario fue abordada como un objetivo logístico con riesgo de ocultamiento de activos, entradas multilaterales, control de accesos y corte de suministros fueron combinados para minimizar cualquier intento de manipulación. Un equipo especializado se encargó de identificar y proteger servidores, discos duros y cajas fuertes. Cualquier rastro documental o electrónico debía ser fotografiado y registrado en el acto. La operación en la bodega buscaba desmontar la aparente fachada comercial y exponer el andamiaje financiero que la sustentaba. El caso de Ernesto, en tránsito entre Morelia y Apatzingán, requirió movilidad y paciencia táctica, seguimiento por helicóptero, drones de reconocimiento y coordinación con unidades de interceptación en la autopista. La instrucción fue clara: mantener distancia, confirmar identidad y cerrar el cerco solo cuando la seguridad del personal y la integridad del detenido estuvieran garantizadas. La tecnología visión térmica, cámaras nocturnas y enlaces en tiempo real permitió sincronizar las acciones, pero la ejecución final dependió de la disciplina y precisión humana para no dar margen a fugas ni destrucción de evidencia. El ingreso al rancho marcó el punto más tenso de toda la operación. A las 23:19, los equipos rompieron el silencio de la noche y se adentraron en la propiedad principal de los Álvarez Ayala, una construcción diseñada más como fortaleza que como vivienda. Las torres de vigilancia, las cámaras ocultas entre los muros y el número de hombres armados superaban cualquier estimación inicial. Aún así, la estrategia de cerco funcionó. Las unidades avanzaron por los flancos, asegurando pasillos y accesos, mientras el equipo central irrumpía directamente en el salón principal. La sincronía fue perfecta. En menos de 5 minutos el perímetro estaba bajo control. Dentro, el ambiente era sofocante. El olor a pólvora, alcohol y electricidad quemada se mezclaba con el zumbido de las luces de emergencia. Los agentes se movían rápido, despejando habitaciones y revisando escritorios hasta que uno de ellos encontró una puerta metálica al fondo del pasillo. Detrás, un cuarto blindado albergaba el verdadero corazón del rancho: computadoras encendidas, radios de comunicación y cajas fuertes abiertas. La tensión cambió de signo. Lo que antes era peligro, ahora era descubrimiento. Cada monitor contenía información potencialmente explosiva. Los analistas comenzaron a copiar datos de inmediato. En una de las pantallas apareció una hoja de cálculo que revelaba transferencias millonarias hacia empresas de seguridad, constructoras y asociaciones civiles. Las fechas coincidían con los meses previos al atentado contra el alcalde Carlos Manso. Algunas de las firmas receptoras estaban registradas con direcciones inexistentes, otras a nombre de exfuncionarios locales. Los números eran claros, pero el trasfondo era más complejo. Los flujos de dinero describían un circuito de favores y silencios donde la línea entre lo legal y lo criminal se desdibujaba. Mientras se aseguraba la evidencia, el comandante revisó los registros y notó algo inquietante: referencias codificadas a campañas políticas recientes, montos etiquetados como asesoría o seguridad municipal, pero con transferencias hacia cuentas fuera del país. Era demasiado preciso para ser coincidencia. Lo que parecía un simple esquema de facturación simulada empezaba a mostrar los rasgos de una red de protección institucional. ¿Hasta qué punto el poder político había servido como escudo de una estructura criminal? Esa pregunta se quedaría flotando en el aire, justo cuando las luces del dron confirmaron: el rancho estaba completamente bajo control. Con los primeros detenidos neutralizados y la escena asegurada, se localizó una bóveda subterránea con efectivo, armas y documentos de identidad. En una de las cajas metálicas, peritos reportaron el hallazgo de una cadena dorada con las iniciales CM.
La presencia de Grecia Quiroz como testigo dio un peso humano y moral al operativo. ¿Puede un símbolo encontrado en la escena impulsar la voluntad de llevar el caso hasta el final? Minutos después, Ernesto fue localizado en autopista dentro de una camioneta blindada. La intercepción coordinada con apoyo aéreo se ejecutó sin lesionados. En el vehículo se aseguró una carpeta con contratos Gobierno del Estado y teléfonos satelitales con mensajes recientes del tipo entrega completada. Aseguren el silencio hasta nuevo aviso. De acuerdo con los primeros análisis, estos indicios sugieren posibles vínculos con contratos públicos recientes. ¿Hasta dónde sube la cadena de responsabilidades? ¿Quién gana cuando el crimen y la política se tocan? El traslado de Gerardo, Mario y Ernesto Álvarez Ayala concluyó sin incidentes en Morelia. Para los investigadores, el caso Manso deja de ser una sombra y comienza a tener nombres, rutas y documentos. Pero la fase más difícil inicia ahora: resguardar evidencia, seguir el dinero y sostener la verdad en tribunales y opinión pública. Preguntas para la audiencia. ¿Cuál cree usted que será el siguiente eslabón en esta cadena? Si la evidencia financiera confirma vínculos con contratos públicos, ¿qué controles deben activarse de inmediato? ¿La presencia de una víctima indirecta como Grecia Quiroz puede acelerar o entorpecer la justicia? CTA final monetizable y directo. Si quieres seguir cada avance de este expediente y apoyar el periodismo responsable, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en comentarios qué debería investigarse primero: contratos, seguridad privada o financiamiento de campañas. Tu opinión mantiene viva la conversación y la transparencia.